Bienvenidos a todos, vamos a ir comenzando. Les agradecemos mucho su participación y puntual asistencia a este webinar. A muchos de ustedes ya los hemos visto en otros webinares y la verdad es que pues nos da mucho gusto poder ver que se siguen conectando con nosotros. Eso nos da motivación a continuar con este proyecto y brindarles cada día más información. Pues muchos ya me conocen, mi nombre es Karina Isario y pues en esta ocasión vamos a tocar el tema de la importancia del compliance enfocado a la administración de los recursos humanos. Nosotros somos Staffing Personal, una empresa con ya más de 20 años de experiencia en áreas de recursos humanos, en servicios como administración de nómina, reclutamiento, estudios socioeconómicos, psicometría, asesoría laboral y por supuesto también desarrollamos compliance. Este webinar va a ser una ronda de preguntas con nuestra experta en el tema y para llevarlo de la mejor manera les voy a pedir por favor que mantengan todo su micrófono en silencio. En ciertos momentos vamos a tener oportunidad de hacer preguntas a través del chat. Este chat lo van a poder encontrar dependiendo de si están en su móvil o si están en su computadora, lo van a encontrar en la parte de abajo de su computadora, dice chat, o en su móvil le tienen que poner una opción que dice more o más y ahí van a poder encontrar el chat. Por favor, las preguntas que ustedes consideren necesarias, es súper importante que pregunten porque eso va a enriquecer el tema. Entonces, nuevamente, por favor, sus micrófonos apagados y espero que disfruten mucho esta hora aproximadamente, dependiendo de las preguntas, tal vez nos podamos extender de 10 a 15 minutos más. Entonces, tengan la libertad, por favor, de preguntar. Les voy a presentar a nuestra experta, Magnolia Estrada, y pues, ¿qué le da autoridad a nuestra experta para platicarnos de este tema? Ella es contadora pública, egresada de la Escuela Bancaria y Comercial, cuenta con una amplia trayectoria en materia contable, nóminas, fiscal y también ha tenido oportunidad de brindar asesoría a diferentes empresas y desarrollar buenas prácticas financieras, contables y administrativas. Actualmente ella es directora del despacho contable Estrada Ramírez Contadores, manteniendo constante actualización, participando en diferentes diplomados y cursos, como por ejemplo un diplomado con opción a certificación en estrategias PASI. Le damos la bienvenida, contadora. Muchas gracias por brindarnos su tiempo para esta plática y pues nuevamente bienvenidos a todos. Muchas gracias, de verdad me siento muy afortunada de participar y estar con ustedes. Por favor, tengan la confianza de preguntar. De lo que no sepamos, cualquier duda la ampliamos. Para eso estamos. Si quieres, adelante, Carlos. Sí, vamos a comenzar entonces con nuestro webinar y la primera pregunta que tenemos por hacerle, contadora, y que yo creo que es una pregunta que compartimos todos y que a veces no queda muy clara, es ¿qué es compliance y cómo ayuda a una empresa? Pues mira, el compliance, muchos piensan que es una moda y lo primero que debo decirles es que no es así. El compliance deriva de un movimiento internacional, de algo que siempre ha existido y que es pues es una desgracia para la sociedad porque realmente pone en un riesgo de muerte de empresas, de países, de naciones. Este movimiento internacional es una preocupación que viene desde hace muchísimos años, no es cuestión de sexenios ni de gobernantes. Estamos hablando de que existe la Convención de Viena desde 1988, donde se empezó a regular y se hizo esa convención para empezar a controlar el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. Después, pues viene lo que es el convenio de Palermo, que así se le conoce, y que fue orientado a controlar de alguna manera o de normar pues ir en contra de la delincuencia organizada transnacional. La más reciente, que fue de hecho aquí en México, fue la Convención de Mérida, y esa se realizó en diciembre de 2005. Esta Convención de de Mérida, es la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, y es un documento
que es un éxito, un avance muy fuerte en contra de la corrupción. Yo sé que es complicado pensar que la corrupción solamente existe en México, pero simplemente las personas que han ratificado su participación en esta convención de Mérida en contra de la corrupción y del delito, estamos hablando de más de 187 naciones que se unen en contra de esta situación. ¿Por qué? Pues porque es un problema realmente serio que pone, como les decía, en riesgo cualquier cantidad de empresas y de personas. Hay una vinculación directa con diversos delitos. Cuando nosotros platicábamos, por ejemplo, del outsourcing, pensamos que es un tema local, es un tema de evasión nada más, pero no nos ponemos a pensar que muchas empresas que reciben o que aceptan que a sus empleados les depositen en diversas tarjetas, como les llaman pagadoras, que depositan dinero, no sabemos la procedencia de esos recursos, que pueden ser desde tráfico de estupefacientes, de trata de blancas, de tráfico de órganos, de pornografía infantil. Y entonces nos quedamos en ver, es un problema aquí del gobierno de evadir. No, no, no. Esto es lo más delicado, es como la columna vertebral de todo el problema. Es que alrededor de la corrupción existe un sinfín de delitos y todos se vinculan precisamente por la corrupción. No es nada más pasar una mordida, desviar recursos, es todo lo que se pierde en el camino que no alcanzamos a ver. Ahora, ¿por qué esta preocupación mundial? Esta preocupación mundial es porque se dan cuenta las naciones que no pueden atacar el problema a nivel gobierno nada más, que en realidad la esencia del problema viene desde casa, desde las empresas que se están gestando, las empresas que están con problemas de autoridad, que nuestros gobernantes o los que están en puestos públicos abusan de esa autoridad y que piden dinero o permiten que pasen una serie de situaciones que corrompen de una manera terrible cualquier buen acto que quieran hacer los contribuyentes, los gobernados. Precisamente por eso, en esta convención, se generan una serie de documentos que empiezan a fortalecer la mejor manera de combatirla. El compliance es resultado de todas estas convenciones, de todos estos tratados que se han firmado a través del tiempo. Insisto, no es de este gobierno, en el caso de México, ni del pasado, ni del pasado. Es un esfuerzo transnacional. Nadie se puede colgar la medallita porque todos estamos inmersos en la corrupción. Y no quiere decir que tengamos que conservarlo, al contrario, podemos luchar contra eso, pero viene desde casa. Ahora, la World Compliance Association define el compliance corporativo como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que se establecen en las empresas orientadas a prevenir, gestionar y controlar diversos tipos de riesgo. Más adelante vamos a ver les voy a nombrar cuáles son los tipos de riesgo que existen, porque es toda una disciplina además. Y estos riesgos incluyen operativos, que son los más comunes, los del día a día, y los legales, y que todos integran un plan orientado a lo que decíamos en un principio, prevenir delitos. El compliance no pretende en sí mismo llenar de papeles y un sentido burocrático a las empresas, pero sí lo que busca es fortalecer todos estos mecanismos a través de los cuales está trabajando la gente que está conformando diversos tipos de industria. Porque el compliance no aplica solo a ciertos tipos de industria, se aplica a todos. Es como en casa, que queremos nosotros prevenir un riesgo, el riesgo de que entren a robar, por ejemplo. ¿Qué medidas podríamos tomar? Y como
papá y mamá, ¿cómo podrían ellos más o menos ver dónde está el riesgo, dónde están las áreas vulnerables? Y entonces empiezan a tomar medidas y a poner controles y le dicen a los niños, niños, no abran la puerta si están solos, cierren con llave, etc. Es un ejemplo pues, muy básico, pero prácticamente esto es el compliance, nada más que ahora nos vamos a enfocar a la parte operativa de los recursos humanos. Ok, muchas gracias, contadora. Con esta definición que nos hace y un poco retomando, que nos comenta que son el conjunto de procedimientos y buenas prácticas, de repente podría causar un poco de confusión. ¿Qué diferencia al compliance de un sistema de calidad? Pues mira, el sistema de calidad no se aleja del compliance, al contrario. Uno es consecuencia del otro. ¿Por qué? Porque el sistema de calidad es lo que sigue. Cuando hablamos del compliance hablamos de algo natural, de algo que se usa todos los días, como los hábitos, como ciertas rutinas que hacemos cada día cuando nos levantamos, nos lavamos la cara, nos bañamos, así. El compliance es exactamente lo mismo en las empresas. Se trata precisamente de que el día a día esté llevado con controles, con procedimientos, que no sea vulnerable. Ahora, aquí hay un punto bien importante que quiero resaltar. Este esfuerzo de las Naciones Unidas que yo les estaba platicando, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Como que no me checa. Naciones Unidas, corrupción, los países, México, compliance. Esto es bien sencillo. Hasta hasta hace algunos años, y no nada más, aquí en México, ya se legisló, ahorita lo vamos a ver, pero antes se decía que las personas físicas, nosotros como individuos, éramos los responsables directos de generar el delito. Y que las personas morales o muchas empresas, personas morales pues son empresas, ¿no? Son todas las compañías, organizaciones que conocemos, sociedad anónima, sociedad civil, sociedades, todo tipo de sociedades jurídicas que existen. Todas estas eran como personas distintas a sus integrantes. De hecho, así es la definición de las personas morales, personas jurídicas. Son una serie de personas que se reúnen o se asocian para realizar un fin común. Pero la personalidad de esas personas es distinta a la de las personas jurídicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes la responsabilidad recaía sobre las personas físicas hasta su participación. Acaba de salir, voy a poner la diapositiva que sigue, el 5 de marzo del 2014, y digo acaba de salir porque realmente es relativamente nuevo y se reformó el 17 de junio de 2016. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 421. Este artículo es fuerte porque se habla de la responsabilidad de las personas jurídicas en lo relativo al ejercicio de la acción penal. Y fíjense qué importante es esto que les estoy diciendo. Porque dice ese artículo que las personas jurídicas, o sea, las empresas, serán penalmente responsables por los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione. Cuando además haya determinado que existe responsabilidad. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Pues nosotros cuando contratamos personal, les damos un cargo, les damos forma de identificarse, les decimos que ellos deben representar a la empresa y utilizan los medios como herramientas de trabajo para que realicen la función o la gestión para la que fueron contratados. Entonces, si antes la responsabilidad se fincaba hacia la persona, a través de la legislación del Código Penal, se establece que hay una responsabilidad para la persona jurídica
cuando se detecte que hay una falla en su control. ¿Cuál sería la falla en el control? ¿Cómo dice el artículo? Cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. ¿Qué es esto? De lo que estamos hablando, el compliance. El hecho de que no haya un gobierno corporativo, el hecho de que no haya procedimientos, de que no haya controles, no puede desligar a la persona jurídica, llámese empresa, de la responsabilidad por la acción de sus trabajadores. Y sobre todo aquellos que teniendo cargos gerenciales utilizan la empresa pues para muchas cosas que ya conocemos, que son vender facturas, traficar, toda la serie de delitos de defraudación fiscal que tiene contenido el catálogo del Código Penal en cuestión de delitos, que también fue regulado el 17 de junio de 2016. O sea, a la vez de que se reforma este artículo, también el Código Penal se reforma y se establecen la defraudación fiscal y su equiparable como delitos dentro del catálogo, y los delitos que contempla el Código Fiscal de la Federación en lo mismo, en defraudación fiscal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y de ahí es donde les decía esta parte anterior. El sistema de calidad es el siguiente paso, específicamente para algunas normas oficiales mexicanas que se establecen en la empresa, o que incluso ustedes han visto, hay empresas que quieren tener certificación en un negocio, no una parte de su negocio. A lo mejor no lo tienen en todo, pero el compliance no es eso. El compliance es precisamente establecer un cumplimiento de toda la norma, pero no más la norma legal, jurídica, sino específicamente el cuidar a las empresas a que no tengan una responsabilidad penal, como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Okay. ¿Empezamos a apreciar la diferencia? O bueno, no la diferencia, sino que se complementan. ¿Podríamos decir entonces, contadora, que el compliance, o bueno, el sistema, una empresa que tenga sistema de calidad no necesariamente está haciendo compliance, ¿no? Porque a lo mejor tiene un sistema de calidad específicamente en su área de producción, por ejemplo, pero no en su área de contabilidad, no en su área de recursos humanos, entonces no necesariamente está haciendo compliance. Sin embargo, una empresa que hace compliance o está preocupada por el compliance puede valerse de un sistema de calidad como herramienta para, pues para ejercer todos esos controles de los que usted nos habla. Así es. Sí, porque de hecho, pues yo lo asemejo como a una dieta, ¿no? No es lo mismo hacer una dieta a un tiempo a una forma de vida. El compliance es una forma de vida. Es hacer lo mismo, de alguna manera, para controlar, para evitar accidentes, para evitar riesgos, para evitar el famoso dicho de que en arca abierta hasta el más justo peca. No es lo mismo tener controles cotidianos a no tenerlos. Y la gente lo sabe, el personal lo sabe. Y entonces nos vamos a enfocar hacia esa línea de ética empresarial. Ok. Bueno, creo que esto ya es de manera general, para ir aterrizándolo ya en el área de recursos humanos. Específicamente, ¿cómo funciona el compliance enfocado en la administración de RH o de los recursos humanos? Pues eso está muy padre, porque el compliance en recursos humanos, pues en principio debe funcionar siendo eficaz. ¿Y cómo es ser eficaz? Pues es tener todos los controles adecuados para abatir este tipo de riesgos y además cumplir la normatividad que le aplica a cada industria. No podemos generalizar, ni podemos decir que es exclusivo para un tipo de empresa. Aquí se trata de que el compliance se aplica para todo tipo de organización, y tenemos que tener claro que la única forma de liberar
o de exonerar a las empresas, a las personas jurídicas de cualquier responsabilidad penal, es demostrando a la autoridad o al mundo entero que tenemos todos los controles adecuados y eficaces para que no se establezca una acción penal en contra de las empresas. Entonces, en los recursos humanos, ¿qué sucede? Nosotros, nuestro recurso más valioso, pues son las personas, somos nosotros. Los que hacemos a las empresas, pues sí, puede ser el concepto y puede ayudar la mercadotecnia, puede ayudar el producto en sí mismo o el servicio, pero los que enriquecen esas cosas que acabo de mencionar, pues somos las personas. El factor humano es lo más valioso y lo tenemos que cuidar, pero a la vez, precisamente como a los hijos se les tiene que llamar la atención porque se les quiere, a los empleados también se les tiene que decir hasta dónde, cuáles son sus responsabilidades, qué deben y qué no deben hacer, seguir procedimientos de calidad. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Si vamos a un restaurante que quieran que les guste, que sea de estos que son franquiciados, ustedes ven que lo mismo que hay en uno hay en otro. Y lo mismo que toman en uno, toman en otro. La metodología de la preparación de los alimentos debe ser la misma. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Pues a través de procedimientos, a través de manuales, a través de toda una serie de políticas y reglamentos integral de trabajo y códigos de conducta y etcétera, uniformes. O sea, una cantidad de cosas que nosotros podemos implementar en el capital humano para que sea eficaz y que ese compliance, además de servir al objeto principal o primordial del negocio, también nos proteja. Porque muchas empresas o muchas personas, no empresas, sino personas, que caen en la tentación de hacer o de cometer un delito, definitivamente no están pensando en sus compañeros y se pierde la fuente de empleo. Están pensando en su enojo, en su frustración, en sus propias necesidades y no están viendo más allá. Hemos visto, bueno, insisto, vamos a hablar un poquito más de los riesgos más adelante, pero uno de los riesgos de no implementar el compliance y de establecer ese tipo de procedimientos y políticas y manuales es el riesgo reputacional, que puede acabar con la empresa de que se trate por que se filtre información incorrecta de un trabajador. Entonces, este es un ejemplo de cómo deberíamos de estar, cómo debería estar funcionando el compliance en la parte de recursos humanos. Ok. De repente este tema pudiera parecer que solamente tiene injerencia en ciertas empresas o que solamente puede ser desarrollado por empresas que tienen la capacidad de tener un área específica, ¿no? Y esto va enfocado a nuestra siguiente pregunta, sobre todo pues también porque a lo mejor una pyme diría uno, pues es que es una empresa que tiene 10 empleados, ¿cómo va a ser todos estos procesos? Entonces la siguiente pregunta ¿es correcto que como parte del compliance enfocado a la administración de recursos humanos, todas las empresas deben de cumplir el marco normativo vigente en México, incluyendo las normas y las leyes, contador? Sí, claro. De hecho, bueno, en teoría las leyes son de aplicación general. Todos estamos obligados a cumplirlas y la normatividad en lo concerniente a nuestra obligación de las mismas y de llevar contabilidad y de todo lo que habitualmente hacemos, pues cualquier tamaño de industria debe aplicarlo, obviamente a su nivel, pero debe aplicarlo por conveniencia propia. Porque si pensamos en que las empresas nacen para perdurar, imagínate que las empresas nazcan solo para perder, para reportar pérdidas, pues ¿cuál sería la esencia de la empresa? Si desde el principio yo he tenido la oportunidad con clientes pequeñitos, de ir viendo cómo crecen, y es implementando ciertos controles, implementando esa calidad en su personal, estableciendo claramente
responsabilidades, que la gente se acostumbre a hacer las cosas bien a la primera, porque eso nos permite abatir esos riesgos que denominamos operativos y que ponen en riesgo cualquier organización, no importa del tamaño que sea, no importa. Aquí en México es curioso porque tengo incluso clientes que me han dicho, no, pues es que mi negocio debe dar para que me dé a mí y para que robe un poquito, porque si no, entonces no funciona. Y bueno, o sea, no creo que estemos ya destinados a que la gente robe, sino que la gente, y que la empresa dé para eso, ¿no? Sino que la gente se comprometa, porque si la gente ve que el negocio es para todos y que incluso hay personas que se pueden quedar a cargo del negocio si el dueño se hace viejito y la empresa perdura, forman parte de algo, pueden formar parte de algo muy grande. Y el abatir riesgos es protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestro patrón y la empresa, porque también los empresarios, yo sé que hay mucha gente que dice, es que gana mucho y no da nada, pero no nos ponemos a pensar la cantidad de dinero que invierte un empresario y lo que arriesga, porque precisamente arriesga que le roben, que no hagan su trabajo, que la gente parece que ve que factura mucho y que no ve que le paguen lo que creen que merecen. Por eso la descripción de puestos, lo que vamos a ver más adelante, y ese reclutamiento y el tener a la gente así, como que va poniendo las cosas en su lugar para poderle demostrar a los trabajadores que su trabajo cuenta y que conforme vayan creciendo, ellos como empleados también van a crecer como empresa. Entonces, ¿cómo podemos abatir el riesgo? Me permití ponerles el material, ¿qué es el riesgo operativo? Pero no es un concepto sacado del diccionario. Este concepto de riesgo operativo también viene de un organismo internacional, el Comité de Basilea, que es una organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria. Si se fijan, todos estos esfuerzos son transnacionales, o sea, no es algo local que aquí nos podamos colgar en una colonia, en un municipio, en un gobierno, no. Son esfuerzos transnacionales que nos comunican un mensaje de aguas, el riesgo operativo existe y la mayor parte de estos riesgos también pueden derivar, además de sistemas informáticos, de los seres humanos, porque está asociado, de acuerdo al concepto del Comité de Basilea, está enfocado gran parte en el recurso humano. Entonces, parte del compliance debe enfocarse a cumplir las normas. Las normas sean las internas de la empresa, las normas de organismos tales como el Colegio de Contadores u otras normatividades, y las leyes, y la Constitución. Ahorita más adelante también lo vamos a ver. Ok. Aquí hay una pregunta y bueno, aprovechamos este espacio y esta pausa para pedirles que si tienen alguna pregunta nos las puedan escribir en el chat. Cintia Maldonado nos pregunta, en las empresas que no cuentan con un médico y como recursos humanos, realizamos un levantamiento de historial médico, sobre todo para este tema del COVID-19, donde dentro de las medidas iniciales está el identificar el personal vulnerable. ¿Es suficiente que cada empleado firme un aviso de privacidad al final de este cuestionario? Pues mira, eso es un dato sensible de los trabajadores. Y sí, nuestro deber es proteger esta información. Pero sobre todo, pues obviamente esta información se solicita en algunos casos, para proteger a la empresa y proteger a esas personas que son vulnerables a este tipo de contagio que estamos viviendo. ¿Sí? Ok. Si tienen alguna otra duda, por favor nos pueden comentar igual a través del chat. Y para continuar con las preguntas, en este sentido, ¿cuál es de lo que nos comentaban todas las empresas tienen que estar enfocado a hacer buenas prácticas, a hacer un compliance?
¿Cuáles son las principales normas que se encuentran vigentes para la administración de recursos humanos? Hablando de las diferentes áreas, capacitación, atracción de talentos, seguridad en el trabajo, reparto de utilidades, contratación. ¿Cuáles serían las principales normas, contadora, que usted nos pueda compartir? Híjole, Karina, la verdad es que son un montón. Pero bueno, la norma primordial que regula toda la relación laboral, pues es la Ley Federal del Trabajo. Y esta Ley Federal del Trabajo, pues es la que es el principal instrumento que, valga la redundancia, instruye ese cumplimiento de todos estos temas laborales a través de una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Aquí en el material les puse a manera de ejemplo, porque si les digo que son muchísimas, porque además depende del tipo y el tamaño de la industria. Les estoy poniendo un ejemplo que para enumerarlas, pues no acabaríamos, y sería, yo creo que incluso otro tema de otro webinar. Pero la norma 19 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que trata acerca de la integración de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, por darles el ejemplo, tendría que procurar para su implementación o para su conformación de esta comisión todas esas normas que las estoy listando, porque en los recorridos de la verificación tienen que a la vez revisar estas normas para no caer en riesgos de incumplimiento. Entonces, aquí es un ejemplo de que implementar ciertas normas puede ser un tema bastante complejo y, como siempre lo digo, yo sé que hay muchas personas que pueden tener el conocimiento, pero es muy importante que se acerquen a empresas que estén inmersas en los temas, porque si bien cualquier persona podría asesorarlos, es importante revisar todos estos temas, es ver todas las demás normas que implican el cumplimiento a la vez de otra norma. Ok. También nos preguntan que en caso de existir fallas u omisiones de gran impacto por parte del empleado, ¿la empresa puede usar las actas administrativas haciendo mención precisamente a la norma, política o procedimiento que no se cumplió? Sí, bueno, tenemos que partir de un reglamento interior de trabajo del que se pueden derivar ciertos códigos, como el código de conducta o código de ética o códigos al interior de la organización, todo dentro de un marco legal, porque recuerden que ningún documento que se haya generado entre la empresa, por muy bueno que sea para el patrón, puede estar por encima de la ley. Entonces, sí, definitivamente sí, el acta precisamente da fe de hechos, y lo interesante aquí es que todo esté documentado, porque si no está documentado, ¿cómo podemos establecer una responsabilidad? ¿No? Yo les quiero platicar un ejemplo, a ver si no me extiendo mucho, pero está muy padre porque yo me acuerdo de mis pininos como contadora, que empezaba yo a hacer esos temas tan arduos de la contabilidad. Me tocó estar en una empresa que tenía el dueño una mano derecha que era el que hacía todo. Él le checaba inventario, llevaba bancos, bueno, era su amor de empleado. Y bueno, yo estaba incipiente haciendo la contabilidad y casualmente un día se me ocurrió, como parte de la información financiera que entregábamos mensualmente para su revisión, adjuntar anexos de cuentas, identificando a los acreedores y a los deudores, y ahí yo me lucí, ¿no? Con mi jefe. Y pues, oh sorpresa, que empezó a revisarlo y vi nada más que se paró y se fue. Era un restaurante. Y fue con el chef, con uno de los chefs que era su super amigo francés. Y llegaron alegando en francés y ya por fin hablaron en español, les entendí. Y le dice, no, yo pagué lo que me prestaste, yo no debo nada. Y entonces ya va el dueño y me dice, a ver, dime dónde está esta cantidad que dices que debe. Entonces pues, me fui al auxiliar, me fui a las pólizas, y qué sorpresa, porque había varios depósitos que decían que eran préstamos personales a favor del chef. Bueno, de ahí se jaló el hilito y se fueron hasta el final.
resulta que el administrador se hacía depósitos a su cuenta que aparentemente debía a otra persona. Y después el propio administrador, como se cobraba mucho dinero en efectivo, pagaba esos saldos y o sea, nadie veía nada. Obviamente este señor fue, lo demandó. Van a hacerles el cuento largo, sí pisó la cárcel el administrador, pero lo liberaron. ¿Por qué creen? Porque en su contrato de prestación de servicios subordinados nunca se hizo mención a que él llevaba las claves financieras y manejaba el dinero. Entonces, ¿por qué es importante documentar las cosas? Por eso. Porque mientras somos amigos, mientras no la necesidad del trabajador no hace que peque, que falle, pues todo está bien, pero en el momento en que falla, aguas. Porque si no tenemos nosotros la carga de la prueba, pues ya perdimos. Y no hubo forma, ¿eh? El señor salió libre y casi nada más le faltó demandar, ¿no? Ese es un ejemplo que les doy. Claro. Y siguiendo un poco con su ejemplo, contadora, y quiero aprovechar justo ese tema, porque creo que es algo muy común que se da en el área de recursos humanos, que a veces los patrones, los directores, gerentes pueden pasar por encima de todos esos procesos o cumplimiento que está establecido, ¿no? ¿Y qué pudiera comentarnos al respecto? Porque justo hace poco en un grupo de recursos humanos pude ver que una persona comentaba una situación similar. El director se estaba haciendo préstamos y cuando tenía que firmar la documentación o tenía que seguir los protocolos, la persona encargada de recursos humanos estaba preocupada porque no tenía la documentación debido a que el director pues no estaba participando, ¿no? O sea, nada más quería tener el préstamo, se lo digamos que se lo autorizó, ¿no? Y no hubo otras recolecciones de firmas y él estaba preocupado de qué podía pasar ante ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría comentar en estos casos cuando de repente todos estos cumplimientos pues se desbordan porque los directores pues tienen sus propias prácticas independientes y nosotros como recursos humanos pues ¿qué podemos hacer si al final son nuestros jefes? Bueno, es que fíjate qué interesante la pregunta porque debe haber un órgano de administración. O sea, aún aunque el director sea el dueño, debe haber un órgano de administración donde el responsable de recursos humanos pueda asimismo liberarse de esa responsabilidad o incluso directamente hablando con el director, porque para que el responsable de recursos humanos pueda hacer su función, ¿qué es importante? Pues precisamente decir y hacer y documentar lo que tenga que hacer para evitar esa responsabilidad. Entonces habría que ver al interior de la organización quiénes son las autoridades delegadas a las que el propio director que está tomando esos recursos, que al final pues muchos empresarios desgraciadamente creen que la empresa es la caja chica de ellos, ¿no? Que pueden obtener el recurso porque es su empresa. Sin embargo, como lo dije en un principio, las personas jurídicas tienen una personalidad distinta a, a los integrantes. Una vez que se constituye, su acta de nacimiento es el acta constitutiva y de ahí los accionistas que la integran funcionan como una sola persona, pero jurídica, no independientes. Y ninguno de ellos puede tomar los recursos porque incluso fiscalmente esto se denomina como un dividendo fijo. El retiro de dinero que los dueños como accionistas están tomando para sí. Entonces ahí el recurso no es importante que se asesore o que vaya, insisto, con las demás autoridades delegadas que están dentro del gobierno corporativo, que debe haber un contador, debe haber otro tipo de directivos a los que pueda, u otros socios, ¿no? Incluso para transmitir su preocupación. A veces los trabajadores tienen miedo, pero pues como siempre, o sea, aquí hay un riesgo, y el riesgo es que mañana lo pueden acusar a él de algo. Pues no, porque él no tomó el dinero para sí, pero quizá la omisión de no informar
a los otros accionistas o a las otras autoridades de la empresa, pues sí puede existir. Entonces, esa persona tiene que preocuparse porque él no está tomando los recursos. Ni tampoco tiene esa persona el control de bancario, supongo. Debe haber otra persona en tesorería, que sea la que libera los recursos, no el de recursos humanos. Pues habría que ver específicamente cómo está el gobierno de control o gobierno corporativo en el interior de la empresa. Ok, pero lo que nos aconsejaría es no tener miedo, no tener miedo a hablar, a dejar un precedente de los riesgos que estamos evaluando, que estamos viendo en esas malas prácticas. Así es, ¿no? Nunca hay que tener miedo. De hecho, parte del compliance es tener canales de denuncia. Okay. Es otro tema, ¿no? Pero parte de esto, incluso de la parte de compliance de recursos humanos, es establecer esa denuncia y que los que denuncian tengan esa libertad y esa tranquilidad de que nadie va a actuar en su contra y de que las cosas se van a hacer conforme a un gobierno corporativo. Ok. Y bueno, justo como en esta misma idea, ¿qué otra normatividad o leyes, aparte de la que nos comentó, deben cumplir las empresas para tener cierto grado de certeza en el cumplimiento de la administración de recursos humanos? Bueno, yo te decía que son muchas leyes. A veces creo que todos pensamos que estamos sobrelegislados, pero bueno, partamos del principal documento que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde a través de ella debemos respetar las garantías individuales y el derecho al trabajo. A través de ella se establece la Ley Federal del Trabajo y a su vez se desprenden la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, todas las que están y regulan de alguna manera la relación contractual. Es importante saber que, pues, esto es un traje a la medida, porque, como les he comentado anteriormente, depende de la industria. ¿Qué otras leyes deben de cumplir o qué otros organismos ante los que se tienen que registrar o que tienen que pues, documentar su actividad? Otra obligación importante que todos tenemos en la Constitución o consagrada en la Constitución es la de contribuir al gasto público. Entonces, a través de esta obligación que todos tenemos, pues aparece la ley de impuesto a la renta, la ley de impuesto de nóminas, que es local. La ley de impuesto a la renta regula la base sobre la cual los trabajadores van a pagar impuesto de lo que perciban de su patrón. El impuesto de nómina es un impuesto patronal que grava las remuneraciones que paga el patrón. Ahora, para cumplir todas estas leyes, pues estamos obligados a llevar una contabilidad. La propia ley lo contempla, la propia ley a la renta, el Código Fiscal de la Federación y en base a las normas de información financiera. Todas las empresas están obligadas a cumplir con hacer una contabilidad. Y esta contabilidad es base precisamente de la autodeterminación de cumplir la obligación constitucional para contribuir al gasto público. Entonces, estas son algunas de las leyes, pero hay, o sea, insisto, hay más, depende de la industria, puede ser la COFEPRIS, puede ser una serie de derechos aduanales, depende si importamos, o sea, son otro tipo de leyes de comercio exterior, etc. No te oigo. Perdón, se me fue el audio un momento. Continuando con estos mismos temas, y justo como más en el área de recursos humanos, por ejemplo, tener un expediente completo de nuestros empleados es parte del compliance. ¿Y qué riesgos tiene una empresa? Porque conocemos a muchos clientes, a muchas personas que contratan, que no tienen un expediente de sus empleados, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos puede generar el no tenerlo también? Pues mira, en principio la carta de la prueba de la relación de trabajo está destinada al patrón. O sea, si el patrón no demuestra esa relación de trabajo, ya lo sabemos,
que el trabajador puede demandar no por sí mismo, sino a través de abogados dolosos, pueden pedir lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del contrato, de ese documento, podemos comprobar las condiciones conforme las que el trabajador fue contratado, su sueldo, su horario, su jornada, sus puestos. Y entonces nos quitaríamos de muchísimos problemas. Yo siempre veo en la calle los anuncios de los negocios que son pequeños, que tienen que buscan trabajadores. Y bueno, su experiencia pues no es muy positiva, porque de ese anuncio que ponen llegan 1,000, 8,000 personas, las tienen que entrevistar, le invierten un montón de tiempo, pues no se cercioran de varias situaciones de la contratación, y entonces después la persona está, pues, o si le resulta positiva, o viable, o no, y los deja y tienen que volver a empezar. Precisamente aquí lo interesante es conformar un expediente, porque, como les dije hace ratito, estamos obligadas a las empresas a tener una contabilidad. Y estos pagos que hacemos a los empleados y todas las cuotas patronales, Infonavit, todo lo que nosotros pagamos hacia los trabajadores, se resume en una deducción para las empresas. Entonces, el hecho de que haya esa deducción para las empresas implica que deba estar documentada toda esta situación. Entonces, si no hay recibos de pago, si no hay contratos, si no hay expedientes, estamos faltando a integrar la contabilidad, porque, ¿qué creen? La contabilidad está definida a través de las normas de información financiera en nuestro país, y además a nivel internacional con las normas de información internacionales. Pero son de observancia obligatoria. Así como en el reglamento lo menciona el Código Fiscal de la Federación, y a través de reglas de resolución miscelánea, que le dio vida nuevamente a la contabilidad. ¿Por qué les digo que le dio vida a la contabilidad? Bueno, pues porque hasta el 2014, antes de esa reforma, resulta que la contabilidad ya había sido algo obsoleto. Incluso los sistemas de contabilidad estaban muertos. Ya ni había actualizaciones, y aunque hubiera actualizaciones, nadie las compraba, porque ya no les interesaba tener una contabilidad. ¿Qué pasó? Pues que mucha gente no cumplía con la contabilidad, y con eso también se perdieron otras cosas que vamos a comentar. ¿Qué dice ahora como parte de la contabilidad, o que integra la contabilidad, del Código Fiscal de la Federación a través de su reglamento en el artículo 33? Dice que forma parte de la contabilidad, en la fracción cuarta, la documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos en materia de seguridad social y sus aportaciones. ¿Qué es esto? Pues para contratar a una persona, normalmente, ¿qué solicitamos? Pues ya sea el currículum, referencias, comprobante de estudios, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación, registro federal de contribuyentes si ya está inscrito, su número de seguridad social anterior si tuvo otro trabajo, porque todo eso materializa la acción. Acuérdense que uno de los problemas principales actualmente es la materialización de las operaciones. Desgraciadamente, muchas empresas dicen que contratan y que tienen personal y no lo tienen. Es más, las empresas pequeñitas luego incurren en esa falta de que tienen los expedientes, lo que tengan ahí, pues se va el trabajador y lo tiran, cuando estamos obligados a conservar la información hasta 10 años, de acuerdo al Código de Comercio, y en el Código Fiscal de la Federación 5 por lo menos. Y bueno, si no tenemos pérdidas fiscales que aplicar, si no se va hasta 10. Entonces, no nos ponemos a pensar que toda esta información puede ser elemento de prueba para ciertas situaciones. Y si me permiten platicarles un ejemplo, a mí me pasó cuando era contador de una empresa un poco grande. Resulta que un empleado
ya traía pues, antecedentes penales, que no les podemos solicitar los antecedentes penales por ciertas circunstancias, dependiendo del puesto a las personas, pero esta persona incurrió en delitos, pero delitos graves, de tal suerte que el Ministerio Público fue a pedir información del trabajador, y entonces ya no estaba el expediente, ya no había información. Y entonces nos estaban acusando como empresa, a través del representante legal, que en ese momento era yo, nos estaban acusando de encubrir al trabajador. Pues no, o sea, no. ¿Qué hicimos? Pues buscar lo que hubiera, lo que sea. Nos metimos al sistema, buscamos copias de la copia, o sea, algo llevamos al Ministerio Público para demostrar que no estábamos encubriendo y dimos lo que teníamos, y lo aportamos y lo declaramos. Entonces, a veces hay cosas que como no nos pasan, no nos damos cuenta. Por eso, además de que estamos materializando fiscalmente la deducción, y que eso nos libera de incurrir en un delito de simulación o de decir que tenemos empleados que no tenemos, pues también podemos evitarnos problemas de este tipo penales por encubrir cuando no es así, ¿no? Y bueno, eso no me lo contaron, a mí me pasó. Entonces pasan un montón de cosas en la realidad que superan la ficción. Por eso es tan importante el expediente, amén de lo que en materia fiscal nos solicita la autoridad. Ya nos ha estado platicando justo esto de los riesgos y ahorita nos lo acaba de comentar con un ejemplo. ¿Cuáles serían otros principales riesgos que puede tener una empresa que no está desarrollando compliance corporativo? Pues mire, yo les decía al principio que la materia de riesgos no es algo así de, híjole, a lo mejor me pasa, no me pasa, y si no, no pasa nada, no. Es toda una disciplina, así como se los puse en el material, es una disciplina científica. ¿Y qué significa que es una disciplina científica? Lo que les puse, que sigue métodos contrastados y rigurosos para llegar a conclusiones empíricas y generalmente válidas y que tienen un carácter estratégico. El evaluar riesgos no es algo casuístico, es algo real, que se vive todos los días y que esta disciplina lo que hace es evaluarlo. De que hay una probabilidad de que suceda y de que no suceda, pero lo que tenemos que prevenir es que suceda. En materia corporativa, los riesgos son los que les estoy comentando ahí. Riesgo estratégico, financiero, operativo, que es el que nos enfocamos nosotros un poquito más en el día a día, el riesgo de mercado, el reputacional, el tecnológico y en sí mismo el riesgo de cumplimiento. El riesgo reputacional que les decía hace rato, pues el ejemplo, creo que todos, o no sé si todos, pero supimos de la costeña, ¿no? Que mandó que hubo por ahí quien filtró un video de que un trabajador estaba, creo, orinando o algo así donde estaban los chiles. Entonces, pues eso les acabó, o sea, le fue súper mal. Entonces, ese es un ejemplo. En el estratégico, pues son malas decisiones al final de estrategia. En el financiero son decisiones de que no se recupera las tasas que nosotros podíamos esperar como empresa, pero al final, si se fijan, todos estos riesgos pueden acabar de un momento a otro con la empresa. En el tecnológico también basta decir las empresas que son vulnerables, ¿no? Lo hemos escuchado cuando les hackean la información y el riesgo en el que incurren por esta información, o que la información está disponible a las personas incorrectas y que hacen mal uso de ella. Entonces, todos estos riesgos ponen en seria crisis o pueden incluso llegar a cerrar las empresas. Entonces, por eso tenemos que tener claro que los riesgos no son algo nada más que puede no ocurrir, sino de que ocurren y que tenemos que prevenirlo. De eso se trata, de que a través de controles, a través del compliance y más en nuestra parte vulnerable, los recursos humanos, podamos de alguna manera regularlos. Claro. Y yo creo aquí, contadora, que es muy sonado en el medio de recursos humanos, que a lo mejor ante un riesgo operativo, o a lo mejor dentro del área de recursos humanos hay compliance, pero en lo operativo no. Pero es muy sonado que cuando algo pasa, como en este caso de la costeña, pues la primera pregunta que hacen a veces es quién lo reclutó, ¿no? O quién
quién autoriza su contratación. Entonces es muy fácil, en mi opinión, que el área de recursos humanos reciba una sanción directa por algunos incidentes que pueda tener el personal. Y si no tenemos el expediente, los exámenes, todo el proceso que se hizo para la integración de esa persona, pues a lo mejor hasta nuestro puesto está en riesgo, ¿no? Porque tenemos que tener pues justo todos esta documentación que acredite que se llevó un proceso adecuado con esa persona. Que, como sumando un poco, ¿no? Ya vamos a ir terminando. Hay algunas preguntas que me gustaría dejar al final para cerrar con sus preguntas. Y para ir cerrando nosotras, contadora, en México, ¿el compliance es una realidad necesaria? Es decir, ¿existe de verdad un estándar para que las compañías puedan establecer un marco de cumplimiento efectivo, con vigilancia, que no sea letra muerta? ¿O es tarea de cada una de las compañías establecer una cultura de cumplimiento? ¿Qué les podría decir a estas empresas? Es que mira, en realidad el compliance, como cualquier organismo, como cualquier acción que podamos realizar en una empresa, debe iniciar desde la cabeza. Desgraciadamente, si los empresarios, los dueños, son los primeros que no están dispuestos a establecer controles, establecer responsabilidades, a hacer manuales, a pensar en que su empresa prospere, o lo hacían a la antigüita, ¿no? Como antes los empresarios de antes se llevaban a comer pues a los auditores, a los visitadores, que les daban su dinero. Si la corrupción viene desde la cabeza, es muy difícil que hacia abajo sea diferente. Pero lo más triste que no se dan cuenta los empresarios es que si ellos como cabeza no les interesa poner ese compliance en su negocio, pues a su gente menos. Entonces, pues lo mismo que ellos hacen es lo que van a encontrar como espejo con la gente. Es importante que toda esta voluntad de hacer las cosas como debe ser o el deber ser venga desde la cabeza. Mucha gente no cree en la ética en los negocios, se agotan de que las empresas tienen que pagar tanto, que las cargas sociales son muy fuertes, que no recibimos los servicios adecuados, pero yo les tengo que decir que para que haya un corrupto, debe haber la otra parte, ¿no? La que participa en ese acto de corrupción. Entonces, no podemos persignarnos y decir, no, pues es que las autoridades, cuando también los propios empresarios participan. Hay gente que, nosotros, que nos dedicamos a recursos humanos y que somos fieles en el pago de la seguridad social para los trabajadores, hay empresarios que me dicen, no, es que el seguro social no sirve para nada, y además uno paga más, paga menos y recibe el mismo servicio, y hasta le dicen a la gente, no te voy a pagar el seguro social, mejor te lo doy en efectivo. Bueno, ni se los dan en efectivo y tampoco lo pagan. ¿Pero qué creen? Que esa gente que dice que el seguro social no sirve, es la que menos ha pisado el seguro social en su vida. Y muchos lo buscan ya que se van a jubilar y quieren cotizar. Para entonces sí, ya que estamos viejos, ya queremos por lo menos el servicio médico. Entonces, o somos o no somos. Como empresarios, buscar el bien de los trabajadores es buscar el propio. Poner reglas para los trabajadores es cubrirnos como empresa y protegerlos a ellos también. Entonces, el establecer un plan que tenga como objetivo establecer métodos, procedimientos para el negocio, responsabilidades y toda la serie de situaciones que nos pueden ayudar a un crecimiento y que nos pueden ayudar a estar todos bien y haciendo lo que es correcto, nos dan más beneficios que lo opuesto. Incluso, como les decía en la parte de seguridad social, quienes no han tenido la oportunidad de que les salven la vida en el seguro no saben de lo que hablan. Porque hay médicos que mis respetos. Quizá el sistema está mal,
Pero yo me pregunto, y se lo he dicho a varios empresarios, ¿qué pasaría si como empresario, en vez de mandar al trabajador, ay, vete tú a ver si te atienden, ¿por qué no siguen el trabajador y no lo atienden? ¿Por qué no hacemos ejercer nuestro derecho como patrón? Si ya pagamos, pues ahora vamos contra el IMSS, ¿no? A ver, ¿por qué no atendiste a mi trabajador? Fue a tal día, tal hora, tal lugar, y ustedes, esto. Buscar ese apoyo, que vea el gobierno, que nosotros que pagamos, también exigimos. Porque es muy fácil hacerlo, pues salirnos por otro lado. Y creo que si nosotros buscamos como empresas trabajar en forma conjunta, como una sola unidad de negocio para también ayudar a los trabajadores y a nosotros mismos, pues creo que ganaríamos más. Entonces el compliance puede ser letra muerta, depende de cómo para qué. Porque hay empresas que han perdurado y yo tengo clientes que lo pueden atestiguar, que el hacer las cosas bien les han dado mejores frutos que el estar soltando dinero o estar haciendo mucho. Y exigir los derechos porque ya lo pagaste y estás pagando tus impuestos, tienes derecho. Entonces, Okay. Así es. Como ahora con la norma 035, contadora, ¿no? Que algunos empresarios piden desarrollarla solo para dar cumplimiento, pero se queda en letra muerta, ¿no? No hay realmente una espera de que tenga un cambio positivo en las organizaciones cuando podemos aprovechar la oportunidad para que sea un cambio positivo en las organizaciones y no solo sea un cumplimiento porque no me multen, porque me llega la revisión, ¿no? Sino aprovechar la oportunidad para hacer buenas prácticas. Creo que va muy de la mano. Y bueno, leyendo algunas preguntas, Cintia Maldonado nos pregunta, cuando tienes personal contratado por outsourcing, ¿sugieren que en la empresa donde prestan sus servicios firmen un NDA? ¿Un NDA? ¿Qué es un NDA? Si nos puedes decir, Cintia, a qué te refieres con NDA, y mientras leo la otra pregunta que ella tiene también, si debemos tener copias de los expedientes del personal por outsourcing, precisamente para comprobar que ese personal está contratado por outsourcing. Mira, yo creo que en el caso de outsourcing, cualquier outsourcing legal, o sea, que esté pagando las cosas como debe, tiene que tener la apertura de que en cualquier momento como cliente pueda solicitar, revisar la documentación inherente, porque en el outsourcing, cuando es administración de personal, el patrón, el outsourcing, debe tener todos estos expedientes y los pagos y todo. En esa fin personal, por ejemplo, siempre les hemos dicho a los clientes, el día que quieras verlo, te los enseñamos sin ningún problema, nos ponemos de acuerdo y ves y revisa lo que quieras. No debería ser un problema. Duplicar la información entre los expedientes allá y acá, pues es complicado. Por eso es importante la seriedad y la permanencia del outsourcing. Staffing personal tiene más de 20 años en el mercado y tenemos toda la información y cumplimos con la regulación que nos solicita la autoridad, pero más allá de eso, con este tipo de controles, porque nuestras reclutadoras hacen un excelente trabajo en tener toda esa información y parte de la contratación. Entonces, en ese tema creo que sí se tiene que platicar con el outsourcing, verificar esa información, materializarlo, tomar fotos, videos, lo que sea necesario que consideren que pueda proteger sus intereses. En el outsourcing ambas partes están en el mismo nivel, o sea, si cumple uno, cumple el otro, y eso creo que es lo más valioso de trabajar como apoyo en esa estructura de la parte de recursos humanos como outsourcing. Ok, ella nos aclaró que es NDA, un acuerdo de confidencialidad y de no divulgación. Entonces, retomando la pregunta, cuando tienes personal contratado por outsourcing, ¿sugieren que en la empresa donde prestan sus servicios firmen un NDA? Sí, yo creo que siempre es conveniente, sobre todo porque pues es una protección para todos, ¿no? Se quedan muy claras las reglas del juego. Ok, y también nos pregunta, muchas gracias Cintia y también Miguel que nos aclararon este término NDA, y nos pregunta Axela, ante un cierre de empresa por falta de liquidez, ¿qué obligaciones en materia de cumplimiento tiene el área de recursos humanos? Entre paréntesis nos dice cierres contractuales, expedientes, etcétera.
Bueno, acuérdense que el principal acreedor es por derecho jurídico son los trabajadores, ¿no? Están por encima de todo eslabón de deudas a liquidar, al momento de liquidar una empresa. Entonces, su área jurídica o de abogado le tendría que indicar, pues, en la liquidación precisamente los acuerdos para liquidar la antigüedad de los trabajadores y sus derechos que hayan adquirido durante el tiempo que estuvieran trabajando. Esa es la parte más importante, pero precisamente documentarlo, incluso hay quienes lo llevan a la junta para firmar ahí los acuerdos que se lleguen al momento de liquidar. Tendría que platicar con su abogado laboral para poder cerrar el círculo y proteger sobre todo a los trabajadores y a la empresa de futuras demandas. Ok, por ahora son todas las preguntas y ya para cerrar nosotros, contadora, ¿qué puede hacer una empresa si actualmente no está desarrollando compliance enfocado en la administración de recursos humanos? Yo creo que lo mejor que pueden hacer es contratarnos. Además de eso, habría que revisar, fíjense que esta parte del compliance habla de una mejora continua y pues algo muy padre que es la permanencia de las empresas en el mercado. Las empresas que vemos que tienen años, le dieron el blanco. Y fue empezar a hacer un gobierno corporativo más allá de los dueños. Normalmente en México, quizá en muchos países también, pero en México muchas empresas son familiares. Y entonces el problema de ser empresas familiares es que contratamos al hijo, al hermano, al primo, al cuñado, sin saber si son las personas idóneas para cubrir ciertos puestos que pueden asegurar la permanencia de las empresas. Y tampoco quiero decir que no lo sean, lo único que pienso es que si se establecen una serie de procedimientos de contratación y se hace pues el deber ser, que es hacer una contratación adecuada con los exámenes psicométricos, con las entrevistas físicas, con la aplicación de todas los cruces que hacen las psicólogas del trabajo, de checar referencias, ver los antecedentes de las personas en los trabajos, y que sean lo que dicen, que hayan estudiado lo que dijeron y que tengan las aptitudes y las actitudes idóneas, pues eso puede hacer que las contrataciones sean más justas, equitativas, pero más allá de eso, que haya una permanencia en las empresas, que realmente cumplan la función. Y que nos olvidemos un poquito de ser de empresa familiar para dar el paso que sigue a implementar un gobierno corporativo. No importa si son 5 o 10, como me decía hace rato Cari. Esas 10 personas se pueden establecer, empezar a hacer su organigrama, empezar a establecer sus áreas, sus responsabilidades, desarrollar las descripciones de puesto, que todo eso nos lleva a hacer planes de vida y evaluaciones de sus puestos, para que conforme va pasando el tiempo y va creciendo la organización, esa persona que estaba asignada a ciertas responsabilidades, que tiene un perfil de puesto, empiece a crecer como una estructura orgánica dentro de la misma organización.